Buenos días, profesor. Buenos días, alumnos. Aquí me encuentro con el ingeniero industrial Mario Fernández, quien posee estudios en economía, posgrado en la Universidad de Osaka, Japón. Un gusto. Claro, justo. Bueno, comenzamos con las preguntas. ¿Podría decirme brevemente en qué consiste el TLC? Bueno, los TLC en el caso de El Salvador han tomado vigencia a partir del año de 1990. Son acuerdos comerciales que se suscriben entre los países para verse favorecidos con la transferencia de bienes tangibles e intangibles que permite fortalecer a las economías en aquellos aspectos donde ellos pues tienen ciertas carencias, ya sea por la cuestión tecnológica o por aspectos, digamos, naturales. Bueno, ¿podría decirme cuándo fue que el TLC fue introducido en El Salvador? Como les decía, esta modalidad de acuerdos comerciales empiezan a tomar fuerza y vigencia en El Salvador a partir del año de 1990. Actualmente El Salvador cuenta con 9 tratados comerciales que ha suscrito con los Estados Unidos, con México, Canadá, República Dominicana, Panamá, Chile y un acuerdo comercial con la Unión Europea. Entonces eso hace que se fortalezcan los vínculos comerciales a través de tratos preferenciales que se dan entre los países para, fortalecer sus industrias y fortalecer la calidad de vida de los ciudadanos. Dígame, ¿cuál fue el objetivo de introducir el TLC a El Salvador? Bueno, uno de los propósitos era ampliar la gama de productos terminados como de materias primas en los países que suscriben estos tratados, buscando la manera de poder contar con una mayor disponibilidad de materias primas que pudiesen fortalecer la industria nacional. Sin embargo, una cosa hay que tener claro es que, tecnológicamente las diferencias que hay, por ejemplo, entre El Salvador, Canadá, El Salvador, Estados Unidos, El Salvador, Chile, generan una serie de asimetrías que no benefician en nada a El Salvador. Y eso hace entonces de que existan algunas cláusulas, de degradación arancelaria que hacen que se vaya protegiendo la economía nacional en la medida en que los tratados comerciales van desarrollándose. Claro, aparte del propósito de la disposición de materias primas, de la disposición de la transferencia tecnológica, también fortalecer aquellos sectores estratégicos que el país tiene. ¿Podría decirme cómo afectó a los diferentes sectores económicos el TLC? Como les decía, uno de los factores más, relevantes que han afectado a nuestra industria nacional ha sido esa diferencia tecnológica que hay. Por ejemplo, muchas de nuestras empresas obviamente estaban acostumbradas a trabajar, a producir para el consumo nacional. Pero cuando entran en vigencia estos tratados, obviamente el nivel tecnológico que estos países tienen hacen que puedan producir volúmenes mayores que les permiten economías de escala. Y esas economías de escala les permiten tener precios más atractivos hacia los consumidores. Entonces nos encontramos con una serie de productos tecnológicamente mejores con un precio más atractivo que lo que nuestra industria nacional ha tenido que ofertar. Y eso hace entonces que haya una preferencia por los productos extranjeros con respecto a los productos nacionales. Sin embargo, no todo es negativo, ¿verdad? Porque también eso ha presionado a instituciones como el Ministerio de Economía a buscar, por ejemplo, propuestas de políticas industriales, de políticas comerciales que vayan, sobre la base de fortalecer nuestra industria. Porque una política industrial, por ejemplo, en nuestro país no se tenía. Un aspecto como la metrología no se tenía.
Es decir, nuestra industria producía, pero ¿quién garantiza que la libra de frijoles que se está vendiendo es una libra de frijol? Entonces, se han creado instituciones como el Instituto de Metrología que ha permitido garantizar que una libra es una libra y va a tener aceptación a nivel internacional. Una política industrial que vaya sobre la base, por ejemplo, de eficiencia energética. Una política industrial que fortalezca aspectos, dijéramos, de conocimiento sobre normas internacionales que en última instancia se vuelven barreras no arancelarias por el no cumplimiento, como son las normas de calidad, las normas de inocuidad en los alimentos, que muchas de nuestras empresas no cumplen y que son barreras de entrada hacia los mercados meta donde se dirigen nuestros productos. Entonces, solventar todas esas situaciones también ha hecho que nuestra industria se fortalezca, porque para poder entrar a esos mercados han tenido que evolucionar en sus procesos de manera que se vuelvan más competentes y más competitivos. Y dígame, desde su punto de vista, ¿usted cree que el TDC está cumpliendo su objetivo o podría mejorar todavía más? Está cumpliendo su objetivo, porque si lo vemos, digamos, en números bastante gruesos, por ejemplo, la barrera de los 5.000 millones de dólares exportables en el año 2013 se superó. Se lograron exportar 5.400 millones de dólares a destinos que son los países donde se tiene actualmente suscrito esos tratados comerciales. También el 82% de las importaciones provienen de esos países y el 75% de nuestras exportaciones van hacia esos países. Así también la inversión extranjera directa, que es la que conforma nuevas empresas en el país, proviene de estos países con los que se han suscrito tratados comerciales, en el orden del 80%. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, sí ha beneficiado, dijéramos, al país, en el sentido de que lo ha hecho más dinámico en la inserción en el comercio mundial. Y dígame, ¿hay alguna desventaja que esté proporcionando el TDC al país? La desventaja sigue siendo, dijéramos, desde la perspectiva tecnológica. Es decir, nosotros tenemos que tener, dijéramos, un recurso humano más preparado. Uno de los problemas que actualmente tenemos es que el promedio educativo en nuestro país no ha logrado sobrepasar los 5.5 años de escolaridad. Si lo comparamos con Costa Rica, que su promedio educativo es 9º grado, entonces nosotros tenemos una desventaja porque ofrecemos un recurso humano que no está bien capacitado. Y eso hace entonces que los procesos que se montan en nuestro país sean procesos como por ejemplo la máquina de confección prenda terminada. ¿Por qué? Porque no requiere de mucho personal altamente calificado para desarrollarse en esos procesos. Dígame, ¿cuál empresa es la que se beneficia más? Digamos, la de las grandes empresas, las empresas las empresas pequeñas, las empresas medianas, dígame. Bueno, ahí es, dijéramos, ya una estrategia de país. Dijéramos, por el componente tecnológico y por el grado de sofisticación de negocios, las empresas que se han beneficiado más han sido las grandes compañías. Sin embargo, si lo vemos desde una perspectiva de integraciones verticales, donde la gran empresa requiere de los servicios de las pequeñas y de las medianas empresas, de una forma indirecta estas se han beneficiado. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque en la medida que los niveles de sofisticación de negocios de las grandes corporaciones salvadoreñas han logrado penetrar los mercados internacionales, también han requerido de pequeñas y medianas empresas en la misma dirección que les apoyen y hacen también de una forma indirecta que éstas se fortalezcan, tanto la pequeña como la mediana. Y dígame, ¿qué pasaría si el TDC de repente dejara de existir? Si ya El Salvador deja de tener el TDC con otros países. Bueno, dijéramos que se perderían ciertos beneficios, ¿verdad? Que la Organización Mundial del Comercio establece. Y son, por ejemplo, como las desgravaciones arancelarias, en
en cierta medida son costos adicionales a los productos y servicios que los encarecen. Entonces, con la vigencia de los tratados comerciales, esos costos adicionales, los costos de internación, dijéramos, tendrían que nuevamente incorporarse y eso encarecería los productos terminados como las materias primas. Y dígame, las empresas bajas, usted ya comentó de que estas, al igual que las empresas medianas, se benefician indirectamente. Exacto. Pero, digamos, no podrían una empresa pequeña hacer un TLC, o una empresa mediana tendría que ser exclusivamente las empresas grandes, o podría ser alguna de las dos antes mencionadas. Es bien complicado para las pequeñas y medianas empresas. Primero porque el nivel de desarrollo comercial que tienen no les permite poder llegar a establecer el cumplimiento de una serie de requisitos que estos tratados tienen. Por un lado. Por otro lado, a nivel de gremial empresarial, por ejemplo, si lo viéramos a través de lo que ha sido, por ejemplo, la ASI, Asociación Salvadoreña Industrial, si se lograse, por ejemplo, concretar un clúster, un determinado sector de pequeñas y medianas empresas que puedan hacerle frente a esa dinámica comercial que se da hoy por hoy, probablemente sí. Pero lamentablemente las empresas no tienen esa visión de trabajar en conjunto, sino que lo hacen individualmente. Si lo vemos desde el punto de vista de la facturación, una pequeña empresa es aquella que está facturando hasta $1 millón. Una mediana empresa es una que está facturando cerca de los $7 millones. Y una gran empresa es aquella que está arriba de los 7 millones. Pero realmente llegar a ese nivel de facturación implica un nivel también de desarrollo de su estructura organizativa, de sus procesos, de su tecnología, del cumplimiento de una serie de normas técnicas que le permitan poder ampararse para garantizar que el que está exportando cumple técnicamente lo que los mismos tratados comerciales establecen como regulaciones y reglamentaciones. Entonces, el nivel, dijéramos, de nuestras pequeñas y medianas empresas, dijéramos, hace, ¿verdad? Que no es que sea imposible, sino que se vuelve bastante complicado. Y en el futuro, el país podría progresar con el TLC, digamos, si el control de calidad, si la calidad de la producción está progresando más, digamos, de las empresas bajas, medianas, sigue progresando, y igual que las empresas mayores, podríamos ver un cambio positivo. Claro, en el país. Claro que sí, porque una de las cuestiones es la carencia de los instrumentos legales. Y ahí es donde entran las instituciones del gobierno, para poder crear las condiciones a las empresas para que esto se puedan desarrollar. Necesitamos, digamos, claridad en una serie de aspectos como son pesas y medidas. O sea, la parte de lo que es la metrología, la parte de lo que son aspectos, digamos, organizacionales, sistemas de gestión, cumplimiento de normas ISO, que son claves para el cumplimiento de las exigencias internacionales. Entonces, en la medida de que nosotros fortalezcamos las gremiales, como también el gobierno le apueste más a la modernización del sector industria y le dé apoyos y le dé incentivos, entonces sí, podríamos pensar en que nuestra industria nacional en un mediano plazo o largo plazo podría ser competente y competitiva, sin descuidar también el aspecto humano. Hoy por hoy es uno de los problemas más grandes que tenemos. Tenemos un nivel de escolaridad demasiado bajo. Si nosotros queremos aspirar a procesos tecnológicos más sofisticados, pues necesitamos mejorar nuestro nivel educativo. Actualmente, como les decía, tenemos 5.5 años de escolaridad. Con eso no podemos aspirar a mucho. Necesitamos que se fortalezca, por lo menos a un 9º grado, para aspirar con procesos tecnológicos más complejos que permitan remunerar de una mejor forma digna y competitiva a nuestros recursos humanos. Y que eso obviamente va a generar
desarrollo económico. ¿Por qué? Porque el desarrollo económico en última instancia va a ser el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Y eso va a ser producto de los frutos del crecimiento económico. Si usted analiza el comportamiento de nuestra economía en los últimos años, por ejemplo, desde el 2009 venimos con un crecimiento negativo del menos 3%, producto de la crisis inmobiliaria. Pero en la medida que se han tomado las medidas adecuadas de sanear nuestra economía, hemos logrado llegar a un 2.2% positivo. Sin embargo, es un crecimiento bajo si lo comparamos con el crecimiento que experimentan las economías de la región. Panamá le crece a un 7%, Nicaragua le está creciendo a un 4.2%, Honduras está creciendo a un 4%, Guatemala en la misma dimensión, y nosotros no estamos creciendo en la medida que nosotros esperaríamos hacerlo. ¿Por qué? Por una serie de factores de todos conocidos. Sin embargo, en la medida que nosotros logremos superar esos problemas que son externos a las empresas, pero que inciden, podríamos entonces pensar que nuestra plataforma industrial puede llegar a crecer, a ser competente y aprovechar más las oportunidades del mercado que los TLC están ofreciendo. Entonces, el país está a diferencia de toda América Latina, de toda la región, está avanzando lo que esperaría debido a todos los problemas que hay tanto en el país como externos. Así es, acuérdense también de que nosotros somos una economía que está anclada a la norteamericana. Si bien es cierto, oficialmente no estamos dolarizados, porque de acuerdo a la ley de integración monetaria debería circular el colón y el dólar, pero en la práctica nosotros vemos que lo que circula es el dólar. Entonces prácticamente nosotros dependemos del crecimiento de la economía norteamericana. Si la economía norteamericana se recupera y por ejemplo crece un punto más, nosotros automáticamente crecemos 0.5. Pero si la economía genera un efecto contrario y retrocede un punto, nosotros también retrocedemos medio punto. Quiere decir que nosotros dependemos de la prosperidad que los Estados Unidos tengan para poder nosotros también desarrollar. Porque también acuérdense que el 70% de nuestras exportaciones van hacia los Estados Unidos. Nosotros dependemos bastante de este país. Y en el aspecto humano, usted mencionó que debido a baja escolaridad, este país no puede progresar tanto. ¿Y qué más sería necesario como para poder aumentar la producción, para poder llevar más lejos? Miren, en primer lugar, el recurso humano. Sí. ¿Por qué? Porque no podemos transferir la tecnología si el recurso humano no está calificado. Por ejemplo, el uso de esta computadora requiere cierto conocimiento. Si conocimiento las personas no lo tienen, de nada nos sirve el equipo. Entonces lo mismo pasa en la industria. De nada nos sirve transformar nuestros procesos con tecnología moderna si no vamos a tener el recurso humano que lo pueda dejarnos manejar. Si bien es cierto, el gobierno, por ejemplo, ha puesto algunas ventajas como, por ejemplo, la exención de impuestos a la importación de maquinaria que vaya orientado al reemplazo directo de la tecnología propia de una determinada empresa, pero no basta con eso. No basta con eso, basta también, dijéramos, con el recurso que pueda manejar ese equipo. Y ahí es donde se vuelve importante que carreras como la ingeniería tengan una mayor aceptación por parte de los estudiantes. Pero muchas veces la ingeniería no se quiere estudiar por el tema tabú de que las matemáticas son buenas. Pero no, ¿verdad? Realmente un país que quiere progresar tiene que fortalecer más las áreas en las diferentes especialidades de la ingeniería para que puedan fortalecer el sector de industria. Si nosotros lo vemos a nivel país, por ejemplo, ¿qué sector le aporta más a la economía? No es el sector de industria, no es el sector agropecuario, sino que es el sector servicios, o sea, estamos tercerizados. ¿Cuál debería ser el sector de industria que tendría que tener un mayor componente en la composición del Producto Interno Bruto del país? Sin embargo, por lo que hemos estado comentando, nos damos cuenta de que eso no es así, que es más el sector servicios, ¿producto de qué? Producto de las remesas familiares. Recuerden que son 4.200 millones de dólares que entran a nuestra economía, donde con una propensión marginal al consumo del 0.9, significa que el 90% va directamente al consumo y solamente el 10% va para el ahorro. Quiere decir entonces que nosotros no logramos
orientar ni siquiera los flujos de dinero que provienen de las remesas en algo productivo, sino que van al consumo. ¿Cuándo? Debería ser todo lo contrario, deberían estar orientados a labores de inversión. ¿Para qué? ¿Verdad? Para fortalecer la productividad. ¿Y el país qué problemas externos afronta con el TLC? Bueno, uno de los problemas es, como les decía, las asimetrías. Las asimetrías que obviamente afectan todos los aspectos de la actividad económica. Y también, acuérdense que somos una economía bastante vulnerable a los shocks internacionales que se generan a nivel, dijéramos, de las fluctuaciones económicas. Sin embargo, hay aspectos positivos, por ejemplo, la baja en los productos de petróleo. En alguna medida, dijéramos, nos beneficia porque acuérdense que si lo vemos desde la composición industrial, un 50% de nuestra matriz energética depende de la generación por productos derivados del petróleo. Si nuestra factura baja, pues obviamente debería de manifestarse en una reducción del costo de producción de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque el componente electricidad representa un 40% del costo de producción de la industria nacional. Entonces debería de verse, ¿verdad?, ese beneficio. Entonces hay aspectos positivos y aspectos negativos que nos afectan. Y mucho de lo que nosotros no aprovechamos es porque no tenemos la capacidad tecnológica para cumplir con las exigencias de los mercados metas con los países que tenemos suscritos tratados comerciales. En la mayoría de la balanza de pagos que tenemos con los países, nuestra balanza es deficitaria, es decir, compramos más de lo que vendemos. Y si la saldamos es simplemente porque tenemos la bendición, por decirlo así, de las remesas familiares que equiparan los gastos con los ingresos que tenemos en el país. Muchísimas gracias por hacernos, por el tiempo que nos dio, por estos 20 minutos de sabiduría. Muchísimas gracias. Bueno, placer. A la orden.